Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios porque vamos a terminar el estudio de Segunda de Reyes y en este último capítulo es el capítulo 25 el que vamos a estar analizando. Vemos ya al final de la historia lo que es la cautividad de Jerusalén. En esta parte, pues ya había caído el reino del norte, que eran las tribus de Israel del norte, y solamente quedaba Judá y Benjamín. En esta última, pues ya vemos que Jerusalén, la capital, es dominada por Babilonia, por Nabucodonosor. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este momento. Gracias, Dios, te damos por tu misericordia y por poder darnos la oportunidad de terminar este estudio. Bendice esta palabra que es tuya y que pues seas tú, Espíritu Santo, hablando, que no sea yo, sino que sea tu palabra la que nos confronte en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les comentaba, hermanos, vamos a terminar este estudio en el capítulo 25. Entonces vamos a darle lectura porque es algo extenso. Dice así: caída de Jerusalén. Recordemos nuevamente que esta parte de la escritura pues ya nos menciona como tal, pues como el pueblo de Israel fue sucumbido ante esta nación que fue Babilonia. Vemos cómo es que el último rey de Jerusalén era, ni siquiera venía de la línea de David, ya era un rey puesto propiamente por Nabucodonosor. Era Sedequías, y por último este rey lo que hizo pues fue rebelarse contra Nabucodonosor, y la palabra también dice que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Entonces por eso también vemos que pues las consecuencias de esta rebeldía pues se narran en este capítulo. Les voy a dar lectura, dice así el capítulo 25. Aconteció a los 9 años de su reinado de Sedequías, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces vemos el trágico final de este rey Sedequías, que por querer imponer su propia voluntad, Nabucodonosor pues lo trató de una manera muy despreciable. Y algo que nos narra aquí la Biblia es que aún a sus hijos los mató enfrente de él. Entonces es algo tremendo, ¿no? Ver cómo pues la vida de sus hijos, a pesar de que Sedequías no fue el mejor rey, pero aún así ver a sus hijos morir enfrente suyo y después sacándole los ojos, técnicamente dando a entender que fue lo último que vio en su vida, la muerte de sus hijos. Y aquí vemos algo que en el caso de Nabucodonosor pues nos lo muestran como un rey despiadado, y justamente vemos aquí más adelante vamos a ver cómo es que Dios utilizó a este rey para que pues trajera juicio a la tribu de Judá, porque si bien sabemos que Dios tiene el control de todo, y es por eso que permitió que todas estas cosas pasaran a su pueblo, para pues técnicamente fueron las consecuencias de sus propios actos, de no haber obedecido a Dios. Y pues Babilonia
fue uno de los, y inclusive la Biblia lo narra, ¿no? Es una de las naciones más, poderosas que fue en contra del pueblo de Dios, y hoy en día, pues, a manera espiritual, también, podríamos hablar de Babilonia en ese aspecto contra los hijos de Dios. Pero vamos a seguir adelante con lo que vamos leyendo. Vimos entonces que ya para el sitio de Jerusalén, la mayoría de gente se moría de hambre, inclusive parte del ejército de Sedequías prefirió huir, pero de nada sirvió porque a final de cuentas fueron apresados por el ejército de Nabucodonosor. Ahora vamos a leer lo que sigue después de esto. Ya que cayó la ciudad, posteriormente pues Judá fue llevada a Babilonia. Algo curioso que podemos recalcar aquí es que no fue de la misma manera que con las tribus del norte por parte de los asirios, porque aquí recordemos que en las tribus del norte, en Israel, la, los asirios impusieron, o más bien dicho, en ese lugar, aparte de llevarse cautivos a la tribu, bueno, a las 12 tribus, también llevaron de su propia, de su propio pueblo a vivir en ese lugar, a habitar en esa zona. Y ahí es cuando hubo una mezcla de, pues sí, de, de personas entre el pueblo asirio y los israelitas. Y por eso es que hubo mucha mezcolanza en el caso de la idolatría y otras cosas que prevalecieron inclusive hasta los tiempos actuales, ¿no? Que vemos que pues mucha gente tiene conocimiento de Dios, pero no del Dios verdadero, sino que ya tiene esa mezcla de ideología por parte de los pueblos extranjeros. Entonces aquí en el caso de Judá no fue así. Lo que pasó fue que, bueno, vamos a leerlo para que entremos más adelante en contexto. Dice así en el versículo 8 del capítulo 25. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Entonces vemos que en gran medida pues fue aquí, ya nos narra la Biblia, la destrucción total de la nación de Judá. Dice el versículo 10: y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de la columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, y la altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra, que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat,
así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Vemos cómo es que lo que les comentaba hace un momento, de que este rey Nabucodonosor se nos presenta como un rey muy despiadado, muy con una fuerza, imponiendo su, pues, su voluntad técnicamente, al deshacer todo el pueblo de Judá. Y vemos que aquí principalmente a los que se encargaban de las reliquias del templo, a todos ellos los mató. Simplemente se llevó, como ya lo habíamos leído en capítulos anteriores, se llevó solamente a los jóvenes, a personas que eran parte de la nobleza, que eran de buen parecer, o sea, se llevó, técnicamente estuvo seleccionando mucho a la población. Y como les comentaba hace un momento, leíamos, ¿no? Que por parte de este general Nabuzaradán, él también fue encargado de hacer este cautiverio, y vimos cómo es que dejó a los pobres en Judá para que labrasen la tierra. Eso viene en el versículo 12. Entonces vemos que Nabucodonosor tal cual solamente dejó un remanente, pero este remanente pues era de gente pobre, y que obviamente pues para él, a sus ojos, no le servían para nada. Algo que también podemos observar es en Jeremías capítulo 22, se nos narra también una parte de cómo es que esta profecía se iba cumpliendo sobre el rey Sedequías, de que se iba bueno, todo lo que acabamos de leer, pero también, bueno, no va a dar tiempo de leer todo el capítulo, pero me refiero que desde Jeremías 22 en adelante podemos ver el contexto por parte de los ojos de Jeremías sobre lo que estaba pasando. O sea, aquí Jeremías hasta este punto había sido aprisionado porque los falsos profetas que estaban con el rey Sedequías le estaban influenciando a que siguiera adelante contra Nabucodonosor. Y vemos aquí pues que la palabra de Dios iba en contra de todo eso. O sea, él decía que no, porque él no iba a pelear con ellos, sino que iba a usar el ejército de Nabucodonosor para poder pues traer juicio sobre su pueblo. Y más adelante pues observamos todo esto, ¿no? También en el capítulo, en Ezequías, en el capítulo 12, ahí también podemos observar un poco de lo que fue el contexto profético, bueno, en el caso por parte de los profetas, de este cautiverio, para que con más calmita en nuestras casas podamos analizar y leer estas referencias. Otra cosa que nos llama la atención aquí es sobre el templo. Recordemos que Dios hasta ese punto ya no estaba, su corazón ya no estaba con su pueblo, y mucho menos en el templo, por el simple hecho de que ellos pues lo habían abandonado. Principalmente recordemos que fue uno de los reyes, si no mal recuerdo, fue Manasés, ajá, el rey Manasés, que fue el encargado de pues traer pervertir tanto a la nación de Judá, que estas eran las consecuencias por haber profanado el templo. Entonces, a final de cuentas, aquí vemos que el templo es destruido y todos los utensilios fueron pues recuperados. Y algo que sí nos llama mucho la atención, y que gracias a Dios el pastor Beto Chico nos ha compartido mucho ese contexto sobre el arca. Algo que podemos observar aquí es que se llevaron todo, pero en ninguna parte se menciona el arca. Y es fundamental porque para los tiempos postreros también tiene un gran, sí, un gran símbolo, ¿no? Y obviamente también fuera de esta parte de la Biblia, pero se han hallado muchas evidencias sobre cómo es que fue escondida el arca, para que pues obviamente hasta este punto no fuera también destruida, porque vemos aquí que dicen que todo el templo fue destruido, el arca era parte del templo, y, y solamente se llevaron utensilios, vasijas, cucharones. O sea, fueron cosas que quizás no implicaban tanto infraestructura, porque vemos que el templo fue totalmente quemado. También las casas, los templos, recordemos que en ese tiempo también
En el tiempo de Salomón, cuando se instauró el templo, cuando se construyó, también se hicieron otros edificios prominentes, y vemos ahí que la Biblia nos dice que todos ellos eran hechos con oro, con plata, o sea, con metales preciosos, y el pueblo simplemente, bueno, Babilonia quemó todo eso, o sea, todo quedó destruido, y por eso vemos posteriormente cuando Nehemías, después del tiempo de cautiverio, llega a, a este lugar, observa toda la destrucción, y es impresionante. Es impresionante ver todo esto, y como símbolo también pues nos deja esa parte, ¿no? De cómo es que eh, a partir de no afianzarse a la palabra de Dios, de no obedecerlo, la vida de estos, del pueblo de Judá, de toda la nación, tuvo grandes consecuencias, y obviamente pues queda toda esa destrucción, esa vida, pues, de lo que tantos habían, entre comillas, jactado, el hecho de haber construido todo eso, pues vino a ser nada, por lo mismo de que su corazón no estaba completamente cimentado en Dios. Entonces vamos a seguir adelante porque les digo que está tremendo este capítulo. La verdad, si algún día llegáramos a imaginárnoslo, o es que inclusive si algún momento hacen una representación, como que nos quedamos cortos al ver este panorama. Es en una historia tradicional, podríamos decirlo que es como el momento clímax de donde el protagonista o los protagonistas están siendo pues derrotados por parte del villano, y vemos cómo eso se ve manifestado, ¿no? O sea, toda su ciudad está siendo destruida, todo en fuego, todos fueron llevados cautivos, los reyes ya no están, o sea, los sacerdotes igual fueron asesinados por parte de Nabucodonosor, el profeta Jeremías estaba preso, entonces son muchas cosas que pasaban en este instante, y vamos a ver qué es lo que sigue. Nos quedamos en el versículo 22, dice así: el remanente huye a Egipto. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa: Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de un Macateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Ahora vamos a ver rápidamente qué es lo que dice Jeremías capítulo 40, del versículo 7 al 9. Dice así la palabra de Dios: cuando todos los jefes del ejército estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es Ismael, Joanán, Carea, Taumet. Bueno, vamos a leer el versículo 9, que es el importante. Y les juró Gedalías, hijo de Cam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Ahora esta parte, es, es importante porque Dios ya les había comentado también a su pueblo, lo vimos en capítulos anteriores, que por parte del profeta Jeremías, ya les había dicho que iban a ser cautivos, que iban a vivir en un lugar donde no era su lugar de origen, que a pesar de estar ahí, debían de ser obedientes a las autoridades de ahí. Y eso lo vemos manifestado en el libro de Daniel, sobre todo cuando Daniel, este, a pesar de llegar a un nuevo lugar, no quiso contaminarse con lo que había ahí. O sea, tampoco quiso rebelarse, porque si bien sí estaba a disposición del rey, y también lo vemos más adelante cuando fue promovido a gobernador,
él como tal era parte del pueblo de Babilonia, pero no contaminó su corazón. Y vamos a leer rápidamente en Jeremías 45, que ese era el versículo que les quería compartir. Dice, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Cam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Entonces aquí vemos cómo desde ese momento también Jeremías Dios ya le había dicho a Jeremías que ese rey Gedalías, a pesar de que tampoco era proveniente de la línea sanguínea de David, por el tema en el que se encontraban, el ambiente en el que estaban, era lo mejor para preservar la vida. Y algo que a Dios nos enseña mucho a través de la Biblia es el preservar la vida. O sea, muchas veces hemos visto ejemplos en la Biblia donde eh, con el motivo de preservar la vida, inclusive hay personajes que han llegado a mentir, pero con el punto de preservar la vida. Un ejemplo que me viene mucho a la mente es cuando David estaba siendo perseguido por Saúl y cuando lo querían matar. Entonces recordemos que hay un capítulo donde él llega ante un gobernante y finge demencia, ¿no? Finge como si estuviera loco, como si no estuviera bien de su cabeza. Y el gobernador lo ve y le dice, ¿quién es este, no? O sea, este no puede ser el rey de Israel, ¿no? Entonces como que lo toma por menos y ya. Pero todo esto con el objetivo de preservar la vida. Entonces aquí es un ejemplo muy general, pero solamente lo comento con el propósito de entender que a Dios le es importante la vida. En este caso vemos cómo a su pueblo le dice también, van a vivir en un lugar donde no es, pues no es su tierra, van a tener otras costumbres, tú, pues trata de sobrevivir tal cual en ese lugar. No adorar a dioses ajenos, pero sí no desobedecer a la autoridad. Ahora, en el caso de Daniel, cuando recordemos ese capítulo donde fue, le tendieron esa trampa para querer enseñar que él sí estaba desobedeciendo a la autoridad. Recordemos que ahí también Dios lo respaldó, pero porque sus enemigos querían hacerlo caer. No era algo tal cual ya impuesto en la nación y que él estuviera desobedeciendo deliberadamente porque quería, sino lo hacía con un propósito más grande que era agradarle a Dios. Y es algo que también se ve muy manifestado también en el tiempo de los apóstoles. Recordemos que cuando los primeros días, las primeras semanas en las que ellos estaban predicando después de que Jesucristo ascendió, vimos cómo el Espíritu Santo les dio mucha sabiduría para poder responder con denuedo ante sus acusantes, ante los fariseos, ante los escribas que les instigaban que no predicaran de Jesús. Y muy adecuadamente Pedro decía que es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Entonces aquí, de igual manera, Jeremías ya les había dicho que ¿qué es lo que debían de hacer? Cuando se encontraran fuera de Judá, de Jerusalén. Y es algo que pues poco a poco vemos cómo Dios tiene cuidado de su pueblo, aún en las situaciones difíciles, aún en todo esto, Él no había desamparado por completo a la nación. Si bien pasó por tiempos de tribulación y de prueba, pero eran necesarios para hacerles entender que solamente en Dios podían encontrar esa plenitud que ya tenían, pero simplemente no la supieron aprovechar. Vamos a leer entonces más adelante, en el versículo 25 nos quedamos. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Entonces aquí también observamos ya por último el último remanente de Jerusalén, las últimas personas que ya quedaban ahí. Vemos que ante estar en esa situación de ser gobernados por Babilonia, prefirieron irse a Egipto, prefirieron irse a otro lugar, aunque pues tampoco era el mejor lugar porque sabemos que
capítulos atrás, vimos como también Nabucodonosor, de cierta manera, tenía mayor poder sobre Egipto, sobre esas naciones. Entonces vemos aquí que los últimos varones se rebelaron contra Gedalías, a pesar de que ya les había prometido que pues mientras vivieran ahí no, y obedecieran no les iban a hacer nada, pues ellos, hubo un grupo de varones que se rebelaron, dice aquí de parte de la estirpe real, se rebelaron y vimos cómo pues esto conllevó a que la gente igual se perdiera de cierta manera la esperanza. Y es algo que también vamos a ir narrando. Bueno, que espero podamos meditar un poco más en el caso de que cuando pasan tiempos difíciles, cuando pasan situaciones de prueba, hay muchas veces que perdemos o el enemigo, o el mundo, inclusive nosotros mismos, nos engañamos al perder la esperanza. Pero la Biblia es muy clara cuando nos da ejemplos de que siempre Dios tiene un plan para todo. Y aun cuando pasemos tiempos difíciles, Él tiene en consideración todo eso. Aquí toco este punto porque la última parte de este capítulo se nos narra sobre ese aspecto, que Dios no se había olvidado del pueblo. Él tenía un plan para que su nación prevaleciera, y es lo que viene aquí en el versículo 27. Dice: Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Entonces aquí vemos un aspecto, la verdad es tremendo, es como para ponerlos quizás en contexto, en un ejemplo más bien dicho, sería como que ya terminó, hagamos de cuenta que es como una película, ¿no? Termina la película y dices, ya terminó, o sea, el pueblo de Israel perdió, pero en la escena post créditos te puedes imaginar ver aquí a Joaquín resurgiendo, o sea, dando esa esperanza de que pues no había terminado todo. O sea, quizás mucha gente habrá pensado eso en esa época, quizás llegaron a creer que ya nunca más iban a regresar a su nación, que ya todo estaba terminado, pero vemos aquí y esta parte de Joaquín no pasó en ese mismo momento, hay que tenerlo en cuenta. Dice aquí que fue a los 37 años del cautiverio de Joaquín, o sea, ya tenía bastante tiempo, técnicamente la mitad del tiempo después de que ya estaba establecido que iban a estar cautivos el pueblo de Judá. A la mitad de ese cautiverio surge otro rey, bueno, el sucesor de Nabucodonosor, que fue Evil Merodac, y este rey se encarga de restituir a Joaquín, de dejarlo, de liberarlo de su prisión, y dice aquí que lo trató como mayor a todos los tronos que estaban gobernados en Babilonia, o sea que le dio altos honores, lo restauró, lo restituyó técnicamente, podríamos decirlo de cierta manera. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo mantuvo con vida, lo mantuvo por el resto de su vida. Bueno, dice aquí que le estuvo comiendo inclusive junto al rey, y todo lo que, bueno, de continuo todos los días de su vida no le faltaba la porción. O sea, imagínense, pues ya de ser un rey a pasar a ser preso y nuevamente ser restituido para vivir, pues ya no su reinado, pero sí en ese mismo ambiente de la realeza, con ropas finas, con alimentos, pues en abundancia. Es algo que nos deja esa esperanza de que el pueblo de Jerusalén iba a ser restaurado, y obviamente para un futuro rey que iba a reinar con justicia,
y con piedad. Y obviamente vemos aquí que pertenece directamente al linaje de David. En este caso estoy hablando de Jesucristo. O sea, si no hubiese sido de que Joaquín hubiese sido, bueno, lo hubieran restaurado o sea, simplemente pareciera que la profecía no se hubiese cumplido, pero vemos aquí que nuevamente Dios tiene todo bajo control y observamos cómo es que Joaquín fue liberado y fue nuevamente restaurado a su posición. El simple hecho de que permaneciera con vida ya es un motivo de gran gozo porque la esperanza aún seguía viva, aún sigue viva. Pero en ese tiempo, en ese momento en que la nación estaba pues desanimada quizás mente, y de hecho lo vemos también en el libro de Lamentaciones, todos esos cánticos que del pueblo al vivir en cautiverio, al enterarse de que Joaquín seguía con vida, pues es un gozo el saber que el linaje de David seguía con vida y mientras haya vida hay esperanza. Entonces, pues gracias a Dios, hermanos, porque este estudio es tremendo, nos da muchas cosas históricas y nos ayuda a reflexionar igual en, pues en cómo Dios nos, nos da estas enseñanzas para aprender a caminar igual, de igual manera, o sea, como Él nos habla, a obedecerle. Y sabemos que si no lo obedecemos hay consecuencias y muchas veces ni siquiera son que Dios nos quiera castigar o algo así, sino que nuestros propios actos traen consecuencias desagradables para nuestra vida. Entonces, pues vemos aquí como la nación fue restaurada, fue llevada nuevamente a su hogar. Bueno, lo vamos a ver posteriormente en otros estudios, en un futuro quizás, si Dios nos da la oportunidad, pero al menos hasta este punto ya conocemos pues todo lo que fue el linaje de los reyes, de hasta la cautividad y cómo es que pues nos prepara igual, nos da más entendimiento de cómo entender el proceso que tuvo que pasar Israel para que nuevamente pues Dios les hablara 400 años después. Entonces, vemos aquí un aspecto muy importante y espero que pronto podamos seguir meditando. Igual no nos quedamos con esto, sabemos que Dios nos va a seguir revelando cosas, manifestando toda su palabra a través de estos estudios. Entonces le damos gracias a Dios y espero que sea de bendición para este tiempo de dudas y preguntas que podamos compartir. Y si tienen dudas, igual hacérnoslas saber a los pastores o inclusive a mí para saber de qué manera podemos resolver estas cuestiones. Bendiciones.